Habacuc capítulo 1, versos 1 al 4, dice de la siguiente manera: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Oremos. Padre, te agradecemos infinitamente tu misericordia una vez más para con nosotros. Gracias porque tú has sido bueno en múltiples maneras y en las cuales nosotros a veces ni nos damos cuenta. En esta mañana agradecemos el privilegio enorme que tenemos de escucharte hablar por medio de la Escritura. Que nuestra mente y nuestro corazón entiendan la magnitud con reverencia y solemnidad de la importancia que tiene leer tu palabra y aprenderla. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, específicamente de mí como el expositor. Ayúdame a compartir el mensaje de la manera más clara posible y que todos acá seamos edificados. Para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Uno de los elementos que resalta claramente en el inicio de este lamento es la caída. ¿Se recuerdan? La salvación existe porque el ser humano cayó, digamos, ¿verdad? Bueno, la salvación fue decretada desde antes de la caída, pero digamos que es necesario que exista una historia de redención debido a que en la historia de la humanidad los seres humanos caímos en el pecado. Y en este lamento que estamos leyendo del profeta, hay varios términos para describir precisamente este elemento de la historia de la salvación, la caída del ser humano en el pecado. El profeta utiliza palabras como violencia, iniquidad, molestia, destrucción, pleito, contienda. Y la pregunta del profeta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a persistir todo esto? Y esto implica que no solamente Dios tiene el poder para parar y frenar el pecado, sino que el profeta implícitamente también está anunciando que Dios pondrá fin al pecado. Entonces aquí vemos en forma de lamento, aunque sea un cuadro bastante oscuro, una pintura bastante oscura, el profeta de todas maneras provee una referencia muy clara a la historia de la salvación. Existen diversos pasajes en la Biblia que hablan de este mismo asunto. Muchas de esas citas yo creo que las puse ahí en sus bosquejos: Jeremías 12:1, el Salmo 73, Miqueas 3, Isaías 5, Amós 5, etc. En el Nuevo Testamento también. Pero solo vamos a leer un texto, el Salmo 13, versos 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Observemos entonces que la Biblia habla muchas veces en forma de este lamento, que es lo que estamos viendo en el género, digamos, literario del profeta, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos puntos importantes. Nuestra Biblia traduce, por ejemplo, en el verso 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Otras versiones traducen este término, el oráculo del profeta Habacuc. Solo para que recordemos, porque hace varios meses hice una introducción a los profetas del Antiguo Testamento, y ahí vamos a encontrar en los profetas diversos de estos en diversas citas este elemento, el oráculo. Y hay dos tipos al menos los que son necesarios identificar: un oráculo de juicio y un oráculo de salvación. ¿Pero qué significa la palabra oráculo? El oráculo pues claramente puede ser un sinónimo de profecía, pero en el contexto bíblico y teológico se refiere primariamente
principalmente a una revelación divina, una comunicación directa de parte de Dios, en donde se manifiestan su voluntad, su sabiduría, su ira, su juicio o su salvación, bondad y anuncio de recompensa para el pueblo. La profecía de Dios a la humanidad es un oráculo de Dios a la humanidad. Desde una perspectiva teológica, un oráculo es más que una simple predicción. No es un hombre que está vestido con vestiduras raras y su barba y tiene su bola de cristal. Oh, yo veo que... No, la profecía es más que eso, es mucho más que eso, ¿sí? No es una simple predicción del futuro. Es una declaración divina, una declaración formal y autoritativa de parte de Dios. Eso es un oráculo y proviene directamente de Dios y se traduce generalmente del término hebreo masá, ¿sí? Que significa una carga o un mensaje solemne. En inglés, algunas de las traducciones, cuando nosotros leemos la profecía del profeta Habacuc, algunas traducciones en inglés ponen el término the burden of, ¿verdad? Que significa la carga del profeta. Y es como cuando alguien está cargado y tiene que descargar esto y decir, aquí le traigo esto, mire lo que yo traía en la espalda. Entonces el profeta, por eso es que es un personaje tan intenso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero más obviamente evidente en el Antiguo Testamento, porque ellos llevan esa carga de ese mensaje tan importante que es necesario ponerlo delante del pueblo. Aquí está, miren pueblo, esto es lo que Dios dice. Eso es un oráculo, ¿no? Un mensaje solemne, es una expresión de la voluntad de Dios que no solamente revela los aspectos futuros de algo, sino que también expone los juicios, mandamientos, promesas, básicamente la mente de Dios con respecto al pacto que tiene con su pueblo. A menudo es a través de lo que llamamos profecía, ¿sí? En resumen, la definición teológica de un oráculo es un mensaje con autoridad que transmite la voluntad y el juicio soberano de Dios, siendo un acto de revelación directa. Entonces, esto es importante, me era importante también introducirlo porque aunque el profeta Habacuc está en un diálogo con Dios, esto no deja de ser un oráculo, una profecía. Y en el libro de Habacuc vamos a ver ambos oráculos. Uno de juicio, eminentemente, hablando de que el pueblo de Israel ha apostatado, ha abandonado a Dios y ha abandonado su ley. Y también vamos a ver el oráculo de salvación. La semana pasada vimos un par de versos en donde Dios habla acerca de que el justo por la fe vivirá, y también hablamos de que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Aquí vamos a ver también un lenguaje que no solamente es de juicio, sino que también es una promesa de salvación, para que vean que el mensaje de un profeta es no solo consistente, sino que es amplio y abarca todo lo que Dios desea para su pueblo. Veamos los versos 2 y 3, que es el lamento del profeta. Si ustedes lo ven ahí en sus Biblias o en los bosquejos que les enviamos, dice el profeta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Como que dice, ya llevo un buen tiempo clamando por esto. Clamaré, daré voces, dice. ¿Y no vas a escuchar? ¿No darás respuesta? ¿No salvarás? Esto es lo que está diciendo el profeta. Y el profeta dice: me haces ver iniquidad, me haces ver la destrucción que hay en tu pueblo. ¿Hasta cuándo vas a responderme? Estas son quejas, digamos en el contexto, son quejas por la injusticia social que se está viviendo en Israel. Aquí son pocos los teólogos que dirían que Habacuc predicó para el reino del norte, y la gran mayoría de los teólogos concuerdan en que Habacuc está profetizando para el reino del sur en Israel, ¿sí? Si bien Habacuc se dirigía entonces al final del pueblo, del reino de Joacim, en el pueblo de Judá, a finales del siglo 7, sus declaraciones sobre la injusticia social son muy similares a las de otros profetas, como por ejemplo el profeta Amós
cuando él sí predicó al reino del norte en el siglo 8, ¿verdad? Ambos, antes de Cristo, tanto estamos hablando antes de Cristo, ¿no? Ambos profetas están condenando a los líderes por su corrupción, a los líderes civiles, y por haberse entregado a los placeres de su época. En el cercano Oriente Antiguo, la justicia era una característica muy importante, era necesaria para los líderes de la sociedad. Era responsabilidad del rey mantener una justicia íntegra, personal y también colectiva, debido a su mandato o a su posición como rey y como gobernante civil. Y en el caso de Israel, porque estaba en pacto con Dios, con más razón, con más énfasis. Estaba leyendo de algunos eruditos que hablaban de que existían escritos en diferentes países del cercano oriente en esa época, y la gran mayoría de los escritos demandaban a los gobernantes que fuesen hombres justos para poder gobernar esas tierras. Imagínense que eran pueblos paganos y demandaban esto a sus gobernantes. ¿Cómo no el pueblo que se supone era el pueblo de Dios, que desde la antigüedad había tenido la ley en sus manos y cerca para aplicarla? Vaya si no, debido al pacto que existía entre Dios y la nación, los profetas debían levantarse a demandar esto de sus líderes civiles. La queja de Habacuc es por la violencia, la injusticia social, y está profundamente arraigada en la realidad política, social del reino de Judá a finales del siglo VII antes de Cristo. Específicamente, como ya dijimos, en el reinado de Joacim. La violencia, la palabra violencia viene del hebreo Hamas, que significa la injusticia, ¿no? Que el profeta denuncia no eran meros problemas sociales aislados, sino que eran síntomas de un sistema de gobierno fallido y una apostasía generalizada. En primer lugar, las reformas del rey Josías, el padre de Joacim. El rey Josías había hecho un buen trabajo regresando a respetar la ley de Dios, había hecho que se reconstruyera y se arreglara el templo, que botaran los dioses falsos, habían limpiado la tierra de Israel de toda esta apostasía y había habido una especie de avivamiento con Josías. Muere Josías, se levanta el hijo de Josías, que era Joacim, y tristemente todas esas reformas se perdieron de una generación a la otra. Y tal vez ni siquiera de una generación a la otra, simplemente con el cambio de gobernante. Tristemente se perdieron y esas reformas fracasaron debido a que la nación de Israel necesitaba de un rey que le dijera haz esto y no hagas lo otro, y no había realmente una conciencia en las familias, en los negocios, en la gente, en el pueblo como tal, para obedecer al Señor. Por lo tanto, había habido una rápida decadencia moral, y ese fervor espiritual que había quedado después de las reformas de Josías se evaporó rápidamente. La élite y la clase gobernante regresaron a prácticas idólatras rápidamente y crucialmente al abuso social, lo que generó un ambiente de desesperación que hace explotar a Habacuc, y es lo que hace que le pregunte a Dios, ¿hasta cuándo? La corrupción de la autoridad política es aquí el tema central en el contexto, y el rey Joacim es señalado por los profetas no solo por Habacuc, sino también por Jeremías, quien era un coetáneo, un contemporáneo de Habacuc, como principal responsable de la injusticia social. Los profetas están demandando al rey. Usted es el culpable de esto. ¿Por qué? Porque había habido una explotación real. Es decir, de parte de la realeza se estaban explotando a la nación de Israel. Jeremías critica directamente a Joacim por el uso del trabajo forzado y la negación del pago justo a los trabajadores para obrar en sus lujosas casas y palacios. Leamos Jeremías capítulo 22, verso 13.
Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Debido a que no tenemos el tiempo, no podemos leer todo el capítulo 22 de Jeremías, pero vamos a ver que Jeremías está hablando precisamente del rey Joacim, exactamente en la época en la que Habacuc también está hablando en contra del rey Joacim. Había entonces tiranía, despotismo, obviamente un total abuso de la autoridad de parte del rey, y lo que podemos ver es una especie de queja que involucra un pequeño contraste desde la perspectiva del profeta. Recordemos que acá lo que está iniciando es el diálogo entre el profeta y Dios. El profeta presenta una queja ante la corte más alta que pueda haber en la tierra. Aquí en Guatemala tenemos ese fallido ejercicio muchas veces que tristemente ayuda a algunos en determinados momentos, y cuando la corte está para el otro lado, ayuda a los del otro lado, así que depende qué jueces estén allí, ¿no? Aquí en Guatemala hay una famosa corte de constitucionalidad, ¿verdad? Que todos quieren ir ahí, porque si esa corte lo dice, ¿qué importa lo que diga el presidente? ¿Qué importa lo que diga la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué importa lo que diga el Congreso? Si esa corte lo dice, entonces todos tienen que hacer caso, porque es la corte más alta que existe en esta tierra, se supone, ¿verdad? Pero patea para donde haya más intereses. Entonces acá estamos viendo al profeta que ya fue a todos lados, a todas las cortes, y dijo, nadie va a resolver esto. Por eso apelo a la corte más alta que existe, que es el trono de Dios. Tal como dice el Salmo 11, verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esto es lo que el profeta está haciendo. Aquí ya no hay nadie que haga algo por esta situación. Todos, a donde yo pueda recurrir, todos están corruptos. ¿Qué hace el justo si los fundamentos son destruidos? Y el profeta hace lo que todos debemos hacer, ir a la corte más alta que existe, que es Dios. Para este punto, el profeta ha agotado todas las instancias. Habacuc ha presentado su queja ante los ancianos y los jueces de la ciudad, con los padres de familia, los hombres de negocios, los sacerdotes, con el rey y con toda aquella persona que podría haber hecho algo para remediar toda la violencia y la injusticia que existía en Judá. Nadie resolvió. Entonces el profeta se acerca a Jehová. Al contrario, con cada instancia a la que el profeta llegó con su queja, vio que ahí mismo la corrupción estaba emanando. A donde se supone que la corrupción debe parar, de ahí emanaba. En esas cortes emanaba la justicia. Toda instancia que tenía el poder para hacer justicia se había corrompido. Según el profeta, Dios era igual. Ahora, entendamos esto, el tono no es arrogante, el tono del profeta no es exigente, sino que es hiperbólico, es decir, exagerado en el sentido de enfatizar un punto. Según el profeta, Dios estaba de brazos cruzados. Dios no hacía nada. Por eso es que el profeta eleva su llanto, su clamor desesperado. De hecho, eso significa en el hebreo ese verbo. ¿Hasta cuándo, Jehová? No oirás, no salvarás, no te moverás. Le preguntamos al resto de la Biblia, ¿Dios es así? ¿Dios es inmóvil? ¿Dios no hace nada? ¿Dios no salva? Al contrario, Dios se mueve, Dios hace, Dios salva, Dios no es injusto. Entonces el profeta no está mintiendo, está exagerando en su lamento para que encontremos el énfasis de su predicación. El lenguaje es parte del lamento y de su queja. No es un tono arrogante, exigente, como si los hombres tuviesen alguna solvencia para decirle, Dios, tú estás igual de inmóvil y corrupto que aquellas cortes. No, ningún hombre puede hacer eso. El profeta simplemente está utilizando este lenguaje para enfatizar la intensidad del dolor y la desesperación que se vivía en Judá en ese momento. De hecho, el término en hebreo es esak, que significa clamaré, llorar por ayuda, por necesidad. Es una declaración de horror, ansiedad, de alarma, de angustia. Una vez me puse a ver uno de esos documentales de los narcotraficantes en la frontera
de Tijuana y Estados Unidos, ¿no? Y el protagonista del documental era un policía o un investigador de estos que ven ya los cadáveres, ¿no? Ya era, su trabajo es forense, ¿no? Y él, pues todos los días a la oficina, miren, nuestro trabajo realmente no es frenar las muertes, nuestro trabajo es, tristemente, simplemente identificar y llevar un listado de todos los que han muerto en este asunto del narcotráfico, ¿verdad? Y pasan un montón de imágenes ahí, y pasa una señora, ¿verdad? Que estaba llorando ahí en las oficinas aquí le llamaríamos Ministerio Público, ¿no? El ente encargado de la persecución penal en el país. Y esta señora estaba llorando, clamando, y la cámara cabal la toma, ¿verdad? Y era un llanto tan desesperado. Y ella empieza a utilizar, me llamó tanto la atención, ella empieza a utilizar un lenguaje inclusive que pareciera bíblico, ¿no? Sonaba que la señora era tal vez un tanto cristiana, no sé si católica o pentecostal, qué sé yo, pero utilizaba ella ese lenguaje. Ay, no, yo les puedo asegurar, dice, que mi hijo no estaba metido en estos asuntos, pero en uno de estos tiroteos lo mataron, y nadie hay aquí en esta oficina que haga justicia por el asesinato de mi hijo. Oh, y decía el nombre del pueblo ahí, no me acuerdo qué pueblo. Levanta tu voz. Y la señora, angustiada porque nadie le ayudaba a hacer justicia a su hijo, que ella aseguraba no estaba metido en asuntos de narcotráfico. Cuando uno mira esa desesperación, es un llanto del cual de verdad ya no hay a quién más pedirle. Y por eso es tanta la desesperación que brota un clamor y un lamento de puro dolor, de pura desesperación. Este es el lamento del profeta Habacuc. Habacuc parece indicar que Dios es quien hace ver al profeta la iniquidad. Dice, ¿hasta cuándo me harás ver la iniquidad? Dice el profeta. La destrucción, la violencia. Pareciera ser que la única acción que Dios está tomando es agarrando la cabeza del profeta y diciéndole a Habacuc, mira la violencia, mira el desorden, mira el tumulto, mira la muerte y la injusticia. Pareciera ser que eso es lo único que Dios está haciendo con el profeta en este momento. Y esto es importante, y vamos a llegar a esto en nuestra aplicación, porque cuando Dios hace eso, lo hace para que los seres humanos realmente busquemos ver la magnitud de nuestra maldad. A veces ya es parte de nuestro lenguaje, ¿va? Si usted de Guatemala, sí es un lugar peligroso usted. Sí, cómo están asaltando, ¿verdad? Sí, usted cuando pase ahí en el semáforo, suba el vidrio, porque de repente se le pone un motorista y le pide el teléfono, y a usted ya le pasó. No, pero me han contado. Hay mucha gente que dice, tal vez no le ha pasado, pero que si un día los asaltan, ¿verdad? Ahí tenemos un testigo, Checha, pobre, hace unos días le robaron su teléfono, ¿verdad? Le preguntas a Checha ahora qué pasa cuando llega un semáforo, sube los vidrios, ¿verdad? Y todo lo demás, porque ya le pasó en carne propia, ¿verdad? Y muchas veces es parte de nuestro lenguaje el decir, sí, el lugar donde vivimos es peligroso, pero hasta que no nos sucede, no nos damos cuenta de verdad qué maldad está. Sí, hay gente que habla así, que del secuestro, sí, hay gente que la secuestran, pero cuando ellos ya son secuestrados, el tono de su voz cambia, la seriedad con la que hablan acerca de eso cambia. ¿Por qué? Porque ya la experimentaron en carne propia. El primer acto de Dios para con el profeta, y esto va a ser parte de nuestra aplicación, es Dios haciéndonos ver con más honestidad para que apreciemos de verdad la esencia de la maldad del ser humano. Por eso es que parece que Dios al principio está inmóvil, porque es necesario que primero veamos, experimentemos lo terrible de nuestra maldad. El segundo punto, entonces, en el verso 4, es la denuncia formal del profeta. Dice, debido a la situación de la tremenda violencia en el pueblo de Dios, entonces el profeta presenta una denuncia formal. Verso 4, por lo cual la ley es debilitada
y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué había habido? Un colapso en el sistema legal. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. No es, pareciera ser que no es verdad, pero tristemente así es. Un colapso legal en nuestro sistema guatemalteco, y lo mismo sucede en Judá. Y esto es bien fácil, digamos, evidenciarlo. A veces yo he platicado con personas, sí, ¿qué pasó? Es que me hicieron esto, me robaron esto. Y ya metiste abogado, ya fuiste. Y hay gente que dice, más caro me va a salir ir a poner abogados, porque a donde vayamos a quejarnos no nos van a resolver. Mejor acepto la pérdida. No le pago abogados porque me va a salir más barato. Imagínense, me robaron tanto. Le pago a un abogado que me está cobrando, y no nos va a responder. Más caro me va a salir. Voy a perder también eso. ¿Por qué? Porque ha habido un colapso en nuestro sistema legal. Exactamente lo que había sucedido en Judá en aquel tiempo. Habacuc se queja específicamente de que la injusticia es sistematizada. Y tristemente la justicia estaba legalizada. Por lo tanto, había habido un debilitamiento de la ley. Utiliza esa frase el profeta. La ley aquí es la Torá. Era la ley de Jehová. Que los jueces corruptos, que los ancianos y el rey y todo su demás séquito habían utilizado la ley para sus propios beneficios. Entonces la ley había sido debilitada. Ese término lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto implica que en el contexto había habido mucho soborno y parcialidad. Los tribunales favorecían a los ricos y a los poderosos. Los pobres y las viudas, los huérfanos no podían obtener veredicto justo. La justicia era un bien comprado por los impíos. Por lo tanto, se había sistematizado la violencia y la violencia quedaba impune. Esto era lo que sucedía. La ineficiencia de los gobernantes para aplicar la ley significaba que los actos de violencia y la extorsión quedaban impunes. Animaban a los opresores en vez de animar a los que eran oprimidos. La violencia era desenfrenada y había un juicio, un círculo vicioso, que no tenía freno. Eso es lo que está diciendo el profeta. También en el contexto podríamos ver que había mucha indiferencia religiosa e hipocresía. El profeta se lamenta de que a pesar de la decadencia moral, el pueblo de Judá mantenía una religiosidad superficial, un culto de ciertas formas, pero sin ética. Sí, hay que llevar un cabrito, lleva el cabrito, pues. ¿Cuántas ovejitas para el sacrificio? Ahí está, Dios, pues. Era una cuestión simplemente por cumplir. No había de verdad un deseo de honrar a Dios. Había entonces un ritualismo sin justicia. Eso es lo que podríamos decir y concluir en el contexto. Existía una creencia equivocada de que si Dios estaba en el templo y la presencia de Dios estaba en el templo, entonces si seguimos con los rituales que Dios exige, tenemos garantizada la protección de Dios. No importa si somos injustos, si oprimimos a las viudas, si hacemos todo lo que se nos ronca la gana. Mientras estemos llevando los sacrificios, vamos a estar bien. Eso es contra lo que el profeta está protestando. En términos sociales, había una fe hipócrita del pueblo de Israel que durante el tiempo de Habacuc había sido criticada, no solo por Habacuc, sino por otros profetas también, como Isaías, Amós, en sus respectivos tiempos. La queja de Habacuc, por lo tanto, no es solo por la maldad en general, sino por la traición de Judá a los propios parámetros del pacto que estaban estipulados en la ley de Dios. El profeta estaba sumido en la perplejidad, porque estaba viendo al pueblo que se supone es el pueblo de Dios desde hace siglos. ¿Cómo pueden ser tan hipócritas y creer que Dios está a su favor si viven de esta manera tan injusta y violenta? ¿En qué cabeza cabe, dice el profeta, que ustedes puedan esperar
que la bendición de Dios esté sobre ustedes cuando viven así de una manera tan injusta. ¿Acaso no te das cuenta de lo absurdo que es eso? Estoy intentando parafrasear lo que el profeta en su clamor está diciendo. La frase, la ley es debilitada, les dije que la íbamos a ver un poquito más, viene del griego tapug, que significa que la ley se entumece. La ley cae indefensa, como que la ley está paralizada, dice el profeta. No funciona, tiene un tope, porque hay gente que no la aplica y no la vive. Y estos son los líderes civiles de Judá en aquel tiempo. La ley está paralizada debido a toda la violencia y la injusticia, no solo de los gobernantes, sino que también del pueblo. La ley termina siendo inservible porque no hay quien la respete y no hay quien la aplique. El juicio de los jueces es injusto y no es apegado a la verdad, está diciendo el profeta, debido a que el impío es defendido y el justo es condenado. Por eso es que la justicia, dice el profeta, sale torcida. No es recta como se supone que debiese ser aplicada. Tal como el profeta Isaías, en aquel famoso verso, espero que sea famoso, en el capítulo 5 y de ahí los versos 20 al 25, en donde básicamente el profeta dice, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por eso es que la justicia sale torcida, dice Habacuc. El teólogo Carl E. R. Merding comenta lo siguiente: en tales circunstancias es muy claro que solo la intervención divina puede corregir este desbalance. Por eso el profeta agota todas las instancias y las cortes a las cuales puede ir a presentar su queja y se dirige ¿a quién? A Dios, al trono de Dios, y le dice, no tenemos de otra. O tú nos sacas, porque nosotros nos vamos a terminar destruyendo. Yo pregunto, tristemente no es así como vivimos en Guatemala. Pareciera ser que estos pocos versos del profeta están pintando un cuadro de nuestra hermosa Guatemala. Vamos a las aplicaciones rápidamente. Número 1, hay que considerar la maldad en su correcta dimensión. Dios llama nuestra atención a que observemos la iniquidad en su correcta magnitud. Se dieron cuenta de los primeros versos del profeta, dice, ¿por qué me haces ver la injusticia? Es como que Dios agarrara la cabeza del profeta y le dice, acá, mira. ¿Ah? Ahorita hemos estado trabajando eso con Lucas, nuestro pequeño hijo. Pobrecitos los hijos de pastor, ¿verdad? Siempre son nuestros conejillos de indias para los ejemplos, ¿verdad? Mira, mírame. Sí, y dice, sí, pero está viendo para atrás. Ajá, no. Mírame. Sí, no. Y hay que agarrarle la cabeza. Mírame. Sí. ¿Ah? Hasta ahí ya pone atención. Esto es lo que Dios está haciendo con el profeta. Mira. ¿A dónde? Mira, aquí. Y Dios le muestra al profeta, date cuenta que la maldad es mucha. Para que veamos este punto, quiero ir a otro pasaje de la Biblia y podríamos ir a muchos, pero este siempre me ha llamado mucho la atención y siempre había dicho, ojalá algún día pueda usar este pasaje en algún punto. Hoy lo voy a usar. La maldad de los seres humanos no es pequeña y por lo tanto es nuestro deber considerar la magnitud de la esencia de la maldad. Para considerar que la ofensa que le hemos hecho a Dios es muy grande. Y esto le sucedió, por ejemplo, al profeta Ezequiel. Les voy a dejar de tarea leer todo ese capítulo. Son 19 versos, no es mucho, pero quiero llamar su atención a un ejemplo hoy. Vamos a leer Ezequiel capítulo 8, verso 6. Dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Les dejo de tarea leer esos 18 versos, son del capítulo 8 de Ezequiel, en donde van a poder ver que al igual que Habacuc,
Dios llevó al profeta a ver la magnitud de las abominaciones del pueblo de Dios. Si ustedes leen ahí, yo sé que se supone que no debiese ser chistoso porque el tema es serio, pero me lo imaginé y así a veces funciona mi cabeza. Y dice el profeta que Dios lo tomó de las guedejas de su cabeza. Y las guedejas son como las trenzas del pelo, ¿va? Como que Dios lo agarró de las trenzas y lo elevó, ¿va? Y le jaló la cabeza. Sí, pues yo me imaginé ahí al profeta Ezequiel con las dos trenzas, ¿verdad? Y Dios agarrando las trenzas del profeta y poniéndole, dice, mira las grandes abominaciones que... O sea, ¿vos crees que lo que ha hecho el pueblo es poquito? Te voy a demostrar lo que realmente han hecho. En este capítulo, Dios transporta a Ezequiel a una visión a Jerusalén y lo lleva al atrio interior del templo, donde le revela una serie de actos de culto e idolatría a dioses paganos. Y los líderes del pueblo de Israel estaban practicando paganismo en el templo. La visión consta de cuatro abominaciones principales ahí en el capítulo 8 de Ezequiel. Había un grupo de personas en el templo adorando al dios Celos, al ídolo Celos. Había otro grupo adorando a ídolos ocultos en un cuarto secreto por los ancianos de Israel. Había un grupo de mujeres que estaban teniendo un luto por un dios, un ídolo llamado Tamuz, por parte de las mujeres, un dios pagano. Y también habían sacerdotes dándole la espalda al templo de Dios y adorando al dios Sol. Todo eso está ahí en el capítulo 8 de Ezequiel. Y Dios agarra al profeta y le dice, mira, qué grandes abominaciones. ¿Sí? Todo el capítulo 8 es la respuesta de Dios a por qué había permitido que su pueblo sufriera el juicio en el exilio. Dios llama, mis hermanos, nuestra atención a interpretar el tamaño de la iniquidad que para posteriormente apreciar algo más importante. ¿Por qué apreciamos o es importante apreciar y considerar la magnitud de la maldad? ¿Saben por qué? La Biblia siempre enseña estos contrastes. Para que una vez veamos lo grande de nuestro pecado, ahora volteemos a ver lo más grande que es. A veces, el juicio y la ira de Dios. Y en nuestro caso, la gracia de Dios. A veces creemos que la gracia es un pequeño ingrediente que se agrega a nuestra vida de pecado. Pero realmente la Biblia presenta la gracia como un caudal más grande que el caudal de nuestro pecado. Dios llama nuestra atención a interpretar el tamaño de la iniquidad para posteriormente apreciar la justicia del castigo y así podamos apreciar la correcta magnitud y la belleza y la perfección de la justicia de Dios. Dios llama la atención del profeta Habacuc y le dice, mira qué tan grande es la maldad. Entonces no te asustes, que cuando yo use a los babilonios para castigar esa maldad, no me digas, es injusto. No, aquí no vamos a hacer más pequeño lo que realmente ha sucedido. Ahorita hay unos casos aquí en la ciudad de Guatemala, ¿no? De algunos jueces que están dejando libre con unas cuantas, ¿cómo se llaman esas? Fianzas, ¿no? Unos cuantos miles de quetzales que paguen. ¿Y de qué se le acusa? De asesinato. Ay, Dios mío. Y el castigo es unas cuestiones ahí simples y sale libre, ¿va? O le dan ciertos privilegios, qué sé yo. Dios aquí está haciendo lo contrario al profeta. Mira la maldad mira la magnitud de la maldad. Ahora, no me digas que el castigo que voy a traer es excesivo, porque la maldad es excesiva. Entonces a veces nos va a tocar a nosotros hacer lo mismo a nivel individual. Cuando hacemos el ejercicio de confesar nuestros pecados, mis hermanos, aquí en la congregación, no digan, sí Señor, yo cometí un par de pecadillos por ahí, perdona, ya sabes, yo soy loco, así me salvaste tú. No tomen esa actitud, siempre tomen la actitud que Dios le está diciendo al profeta, tu maldad ha sido grande. Claro, no he sido yo un violador, un extorsionista, claro, no me voy a comparar con eso. Pero delante de la santidad de Dios, por pequeño que parezca mi pecado,
Debo ser como Habacuc y como Ezequiel. Apreciemos la magnitud de nuestro pecado para posteriormente apreciar la magnitud del castigo que merecemos y después, más grande, la gracia que hemos recibido. La segunda aplicación que yo quisiera que tuviéramos en mente es la ira contra la injusticia. El profeta, aunque está expresando su lamento acá, está airado. El profeta está molesto, está enojado por la injusticia. La Biblia enseña sobre el concepto de que llamaríamos la justa indignación, que los hijos de Dios deben tener. Todos los que somos creyentes debiésemos tener una justa indignación. Es una ira controlada, con límites específicos, precisamente en contra de aquello que es injusto, en contra de la opresión y la maldad. Este concepto está íntimamente ligado a lo que llamamos la imprecatoriedad, ¿verdad? Leamos uno de estos muchos ejemplos. Salmo capítulo 7, verso 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. En el Nuevo Testamento tenemos el famoso verso de Efesios 4, 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El cual también debe ser interpretado a la luz de Romanos 12, cuando Pablo dice, dad lugar a la ira de Dios. A veces este punto pareciera ser que no es tan bueno hablarlo a los guatemaltecos, porque no se nos puede decir que tenemos el permiso de enojarnos porque, bueno, con gusto, ¿verdad? Tristemente, esto sucede claramente en muchos lugares del mundo, pero aquí vivimos y aquí es donde hemos experimentado más esto, ¿no? ¿Tenemos el permiso de enojarnos? ¿Tenemos el permiso de expresar nuestra ira? Sí, pero específicamente contra la injusticia, específicamente contra aquello que es malo. No es que tengamos el permiso de expresar nuestra ira para todo lo que nos caiga mal. Es que esto me cae, que se aguante. Si así me conoció y así se casó conmigo, que se aguante. Amén, dicen. No. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña sobre la ira y la justa indignación del creyente en contra específicamente de la injusticia y del pecado. Aquel dice un comentarista precisamente sobre el libro de Nahum. El comentarista, olvido el nombre de él ahorita, pero lo leí hace varios años y él decía, aquel que no es capaz de enfurecerse no es capaz de amar. ¿Por qué? Porque cuando uno ama mucho y con aquellas personas que uno ama, uno ve injusticia, en esa misma intensidad que uno ama, uno se enoja. Pero tristemente, a veces nos pasamos del enojo, cuando debiese haber más amor que enojo, o por lo menos empatado, ¿verdad? Tristemente, muchas veces nuestro impulso por la ira nos gana más que nuestro impulso por el amor. Los creyentes tenemos entonces el permiso de expresar nuestra ira contra lo que es injusto, con límites, contra la injusticia. Y ahora, este es el último punto que quiero tocar. Debemos aprender a definir bíblicamente lo que es injusticia. Porque cuando decimos es que yo me enojo porque es injusto, ok, si tú dices que eso es injusto, ¿según quién? Es que no es justo para mí, no. Hay una medida de justicia y la Biblia la enseña. La injusticia y la definición de la misma no está ligada a tus sentimientos o a una arbitrariedad que tú te imagines. La injusticia es todo aquello que va en contra del carácter y la naturaleza de Dios. Y no significa que todo lo que tú sientas que es injusticia, es injusticia. Es injusto todo aquello que la Biblia dice que es injusto. Y podemos inferir claramente a la hora de estudiar el carácter y la naturaleza de Dios que es injusto y que no. La definición de la injusticia no está ligada a nuestra arbitrariedad y tampoco
Ahora apliquemos esto en términos sociales. La injusticia, o lo que en inglés ha sido más famoso, pero también existe aquí la terminología de algunos partidos políticos específicos, es que la injusticia social, ¿ok? ¿Cuál es esa injusticia social? Es que los ricos no deberían tener tanto y que paguen más impuestos en el momento. Eso es injusticia, ¿por qué? Porque es injusto. No. Porque su ideología lo dice, no porque la Biblia lo diga. Entonces, es que las viudas y los huérfanos y es injusto, ok. Bíblicamente, ¿de quién son la responsabilidad de las viudas y los huérfanos? ¿Del Estado? No es. En la Biblia no vamos a ver nunca que Dios ponga sobre la espalda del rey el sacar adelante a los huérfanos y a las viudas. Ese es trabajo de la iglesia y de las familias. Los gobernantes deben hacer justicia, pero no significa que el gobernante tenga que hacer todo lo que a nosotros se nos ocurra o lo que a una ideología se le ocurra que diga que el gobernante debe hacer. La injusticia está delimitada en términos bíblicos y no de acuerdo a una teoría política que emana de pensamientos humanos. Debemos despertar cuando esto suceda. Y cuando por ahí salgan a las calles ciertos partidos políticos, es que hay injusticia social en Guatemala. Claro, pero no toda esa injusticia es una injusticia del Estado. La gran parte de esa injusticia es problema de las iglesias y de las familias. Entonces, cuando estamos protestando en contra del Estado, realmente deberíamos estar protestando en contra de las familias y de las iglesias. Porque aquí todos tenemos la barba manchada en la injusticia social. Entonces, ¿cómo definimos la injusticia? En términos bíblicos. Les recomiendo un sitio ahí en internet que se llama Academia Credo, en donde tratamos mucho de estos asuntos, ¿verdad? Ahí tratamos el tema en alguna medida, de la injusticia social. Y ahorita que retomemos, primero Dios, el tema de los podcasts, nos vamos a meter precisamente a ese tema. Debemos despertar cuando suceda esto, debemos aprender a definir lo que es injusto. Y nuestros sentimientos y nuestras preferencias no pueden guiar los impulsos de nuestra ira. Si no, todos estaríamos perdidos. Hay cosas por las cuales yo tengo derecho a molestarme y las reclamo y digo, esto es causa de molestia porque la Biblia lo dice. Y mi corazón está tan ligado a lo que el texto bíblico dice que inmediatamente cuando yo estoy airado, sé que estoy en armonía con el texto y por lo tanto tengo el derecho a estar airado. Ahora, la manifestación de mi ira también tiene que tener un límite. Debemos conocer las responsabilidades que Dios ha puesto sobre los gobernantes civiles, sobre las familias, sobre los pastores y las iglesias y saber hasta dónde se le puede demandar a cada autoridad. Demandar de ellos lo que Dios demanda, no más, no menos. Solo allí nuestra ira podría ser justa, exactamente como la plantea el profeta Habacuc en sus declaraciones iniciales. Pongámonos de pie.